Hace exactamente 60 segundos, Eustace Conway se puso delante de las cámaras y confirmó un descubrimiento que cambió instantáneamente la forma en que la gente vería la isla de la Tortuga para siempre. Lo que encontró enterrado bajo el círculo principal de enseñanza de la Tierra no era un tesoro histórico, ni artefactos de los nativos americanos, ni nada que pudiera catalogarse y explicarse respetuosamente. Lo que yacía bajo el suelo era mucho más inquietante. Era la prueba de que alguien décadas antes que él había intentado construir el mismo tipo de vida, el mismo tipo de visión autosuficiente a la que Eustace había dedicado su existencia. Y terminó de una forma tan catastrófica que por fin explicaba por qué le habían vendido la tierra por casi nada hacía 20 años. La primera señal de alarma apareció durante la primera helada fuerte de la temporada. Una fina fractura se deslizaba a lo largo de la pared oriental de la estructura más antigua de la isla de la Tortuga, el taller que Eustace había construido con sus propias manos a principios de los años 2000. Ya había visto asentamientos antes. Cualquier estructura construida directamente en el suelo de la montaña se desplaza con el ciclo de las estaciones a medida que el suelo se aprieta y se suelta. Eso era normal. Esto no lo era. La grieta era profunda, se extendía por la piedra de una manera que sugería que algo fundamental debajo del edificio había fallado. No era un daño cosmético. Era el tipo de fractura que amenazaba la integridad de todo lo que estaba por encima. Tenía peso, consecuencias. Así que el 9 de noviembre, con el invierno a punto de llegar y un puñado de estudiantes todavía en el terreno para los programas de final de temporada, Eustace hizo lo que siempre había hecho cuando algo no tenía sentido. Cogió sus herramientas y empezó a cavar. Preston Roberts debería haber estado allí. Eustace sintió esa ausencia de inmediato. Preston se habría apoyado en su pala, habría soltado un chiste sobre la sobreingeniería, habría ofrecido consejos que nadie había pedido, pero que todos apreciaban en secreto. El trabajo físico siempre había sido donde la pena golpeaba con más fuerza, donde el esfuerzo compartido antaño convertía el agotamiento en risas. Ahora solo había silencio y el sonido del metal cortando la tierra helada. Eustace cavó una zanja a lo largo de la línea de cimentación, dejando al descubierto poco a poco la piedra y la madera que él mismo había colocado más de 2 décadas antes. A 1 metro de profundidad, su pala golpeó algo que lo detuvo en seco. El sonido no era correcto. No era piedra. No era tierra sólida. Era hueco, suave, equivocado. Años de vivir cerca de la tierra y el suficiente respeto por la historia como para reconocer el peligro le hicieron reaccionar al instante. Dejó la pala a un lado y pasó a las herramientas manuales, retirando la tierra con cuidado deliberadamente. Lo que apareció le dejó sin aliento un tubo metálico corroído para documentos de los que se utilizan para proteger los planos de la humedad, el tiempo y la descomposición. La tapa se resistió al principio, luego cedió con un sordo rasguño. Dentro había papeles bien enrollados. Eustaquio los extendió sobre el suelo helado, con las manos temblorosas al reconocerlos. Planos. Planos arquitectónicos detallados. Edificios. Caminos. Sistemas de agua. Canales de desagüe. Zonas cultivadas. No era un esbozo ni un sueño garabateado en un papel. Era profesional. Preciso. Y nada de eso era suyo. La fecha estampada en la página rezaba 1973, Los planos no describían una simple granja, sino una comunidad completa. Viviendas para 40 residentes permanentes con capacidad adicional estacional. Una sala de reunión central. Cabañas familiares individuales. Almacenes. Infraestructura integrada. Entonces sus ojos se fijaron en las etiquetas que le erizaron la piel. Cuarteles de aislamiento. Estructuras disciplinadas. A medida que estudiaba los planos, la inquietud se acentuaba. Formaciones rocosas. Líneas de árboles. Notas de elevación. Cada detalle se alineaba perfectamente con el terreno que le rodeaba. Estos planos no eran genéricos. Estaban inequívocamente dibujados para esta propiedad exacta. Pero lo que le perturbaba aún más era lo que no estaba allí. Según los planos, deberían haberse visto múltiples estructuras cuando despejó el terreno por primera vez.
Deberían haber quedado cimientos. Las pruebas deberían haber sido inevitables. En cambio, la isla de la Tortuga había aparecido intacta, cruda, casi prístina. Al pie de la última página había un sello de arquitecto de una empresa de Asheville que ya no existía. Junto a él, una nota manuscrita le detuvo por completo. Revisión final a petición del cliente. Todas las estructuras bajo rasante. El aspecto de la superficie debe seguir siendo natural. Aprobado septiembre 1973, alguien había construido aquí una comunidad oculta, diseñada para ser invisible. Y Eustace había pasado 20 años construyendo su vida directamente sobre ella. De pie bajo el frío de noviembre, con los planos temblándole en las manos, una pregunta se apoderó de su mente y se negó a soltarla. ¿Por qué alguien escondería una comunidad entera en estas montañas? ¿Y qué ocurrió para que la enterraran para siempre? Aquella noche Eustace no durmió. Se sentó en su escritorio de la casa principal con una lámpara de queroseno que proyectaba sombras largas y parpadeantes sobre los planos que tenía ante sí. Los comparó cuidadosamente con sus propios mapas topográficos de la isla de la Tortuga. La alineación era exacta y profundamente inquietante. El círculo de enseñanza, el espacio donde había guiado a miles de estudiantes a través de las habilidades primitivas, la filosofía y la autosuficiencia, se encontraba justo encima de lo que los planos del 1973 denominaban el punto central de reunión. Su taller, cuyos cimientos agrietados habían conducido a este descubrimiento, se alzaba precisamente donde los diseños originales marcaban un almacén de herramientas y armas. Incluso su cabaña personal, su refugio, ocupaba la huella de algo llamado residencia de liderazgo. Cada estructura significativa que había construido a lo largo de 2 décadas descansaba sin saberlo sobre los restos de algo más antiguo. Pero no era solo eso lo que le mantenía despierto mientras el viento de noviembre sacudía las ventanas. Lo que le atormentaba era lo que no había encontrado cuando despejó el terreno por primera vez. Ni fragmentos de hormigón, ni madera enterrada, ni fosas de basura, ni rastro de escombros de construcción por ninguna parte. Quienquiera que hubiera estado aquí antes no se había marchado sin más. Habían desmantelado toda una comunidad con minuciosidad profesional, eliminando hasta el último rastro. Esto no era abandono, era ocultación. Al amanecer, Eustace fue en busca de respuestas. Se dirigió al juzgado del condado de Boone y sacó escrituras de propiedad e historiales de transacciones. Los registros eran escasos hasta el punto de resultar sospechosos. El terreno había sido adquirido en 1972 por una entidad llamada Blue Ridge Sustainability Collective, nombre que no aparecía en ninguna otra parte de los archivos del condado. Conservaron la propiedad durante exactamente 4 años y luego la vendieron en 1976 a un comprador privado por un precio tan bajo que apenas tenía sentido. Ese comprador nunca desarrolló el terreno, nunca lo visitó según los registros fiscales, y lo vendió 2 décadas después a Eustace por solo un poco más. El patrón era imposible de ignorar. Alguien había querido distanciarse, urgentemente. Y sin embargo los registros no mostraban ninguna disputa, ningún permiso, ninguna aprobación de construcción, ningún reconocimiento oficial de que alguna vez hubiera existido algo allí. Sobre el papel no había pasado nada. Pero Eustace lo sabía mejor. Pero en los archivos de microfichas de un pequeño semanario rural encontró un único artículo del otoño de 1973, En él se describía una reunión de la comisión del condado en la que los residentes expresaron su preocupación por una inusual actividad de construcción en terrenos privados cerca del límite con el condado de Watauga. La respuesta de la comisión fue breve: mientras se pagaran los impuestos y se cumplieran los códigos, afirmaron no había autoridad para intervenir. El artículo terminaba con una cita de un agricultor local: «Están construyendo algo ahí arriba que no quieren que la gente vea. Los camiones van y vienen por la noche. Nadie de ese lugar viene nunca a la ciudad. No está bien, pero supongo que tampoco es ilegal. Construcción nocturna, aislamiento deliberado, desarrollo oculto». Eustace fotografió el recorte y supo que necesitaba voces, no solo grabaciones. Empezó a hablar con lugareños que habían vivido en la zona durante las 1970s. La conversación más reveladora fue la de Margaret Henson, ya septuagenaria, que había regentado un almacén cerca de Turtle Island.
Cuando Eustace mencionó el Blue Ridge Sustainability Collective, su cautelosa amabilidad desapareció. Me preguntaba cuándo alguien lo preguntaría por fin, dijo haciéndose a un lado para dejarle pasar. Recordaba su llegada a 1972,20 o 30 personas al principio. Jóvenes, idealistas. Hablaban de autosuficiencia y vida en común. Venían poco a la ciudad, compraban provisiones al por mayor y eran muy reservados. Pero tenían dinero, dinero de verdad, equipos profesionales, materiales de calidad. Con el tiempo, dijo, cambiaron. Dejaron de venir a la ciudad por completo. Cuando aparecían eran más delgados, más cautelosos, hablaban en términos vagos sobre la preparación y la transición, y entonces un día simplemente desaparecieron, sin despedidas, sin explicaciones. Un terreno que parecía como si nunca se hubiera construido nada allí. Los lugareños notaron generadores que iluminaban las colinas a horas extrañas, ruido de construcción durante las noches y los fines de semana, y camiones de reparto de lugares que no encajaban con la imagen. Proveedores industriales, empresas de seguridad, incluso compañías de equipos médicos. Hacia las 75, dijo Margaret en voz baja, el lugar enmudeció. No hay luces, no hay camiones, nada. Entonces, en la primavera de 76, llegaron policías estatales y agentes federales. Se quedaron 3 días. No dijeron nada. Se fue. En un mes el terreno estaba en venta, y la gente dejó de hacer preguntas. No porque obtuvieran respuestas, sino porque intuían algo que no querían entender. Había rumores. Almacenamiento de armas. Una secta que salió mal. Un liderazgo peligroso. Algunos susurraron que el grupo había intentado forzar el colapso que creían que se avecinaba. Un día la propiedad estaba ocupada y al siguiente vacía, y todos los que estaban relacionados con ella desaparecieron como si hubieran sido borrados. Eustace condujo de vuelta a la isla de la Tortuga al anochecer con el peso de aquella historia asentándose sobre él como la escarcha, la tierra a la que había dedicado su vida. Su filosofía, sus enseñanzas, su refugio, habían sido una vez escenario de algo lo bastante oscuro como para llamar la atención de los federales. Algo tan profundamente enterrado que había sobrevivido décadas sin que nadie se diera cuenta. Ahora tenía que decidir qué hacer. Podría volver a enterrar los planos, no decírselo a nadie, proteger lo que había construido. Pero Eustace Conway nunca había sido una persona capaz de mirar hacia otro lado. Cuando llegó a Turtle Island y vio el resplandor familiar de sus edificios en la noche montañosa, comprendió que el pasado no había acabado con esta tierra. Y si realmente se había ocultado algo bajo los lugares donde enseñaba a los demás a vivir de forma honesta y deliberada, se debía a sí mismo y a todos los que confiaban en él descubrirlo. Los testigos vivientes. El avance llegó de una fuente inesperada. 2 días después de su conversación con Margaret Henson, Eustace recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Daniel Pritchard, antiguo residente del colectivo que había visto a Margaret por la ciudad y se había enterado de que por fin alguien estaba haciendo preguntas sobre la historia de la isla de la Tortuga. Su voz en el teléfono llevaba el temblor de alguien en sus 70s, pero debajo de la edad había algo más, una cautela que sugería que hablar tenía un costo. Te contaré lo que pasó. Te contaré lo que Daniel dijo sin preámbulos, pero no por teléfono y no en esa propiedad. Nunca volveré a poner un pie allí. Se conocieron en una cafetería a medio camino de Asheville, un terreno neutral donde Daniel podía hablar sin sentir el peso de la tierra de la que había huido 40 años antes. Era delgado, curtido, con el tipo de rostro envejecido que sugiere una vida dura, pero unos ojos claros que indicaban sobriedad y claridad ganadas con esfuerzo. Cuando Eustace llegó, Daniel ya estaba sentado en una cabina del fondo con el café sin tocar y las manos cruzadas sobre la mesa como un hombre que prepara su testimonio. Y en cierto sentido eso es exactamente en lo que se convirtieron las 2 horas siguientes. Daniel había sido 24 cuando se unió al Blue Ridge Sustainability Collective a finales del 1972, recién salido de la escuela de posgrado, con un título en Ingeniería Medioambiental y la cabeza llena de idealismo sobre la construcción de comunidades sostenibles al margen de la fallida infraestructura del capitalismo estadounidense. El fundador del colectivo,
Una figura carismática, a la que Daniel solo se refería como Marcus, había reclutado a un gran número de jóvenes profesionales, ingenieros médicos, profesores, personas con aptitudes que podían hacer posible una auténtica autosuficiencia. El discurso era convincente: construir una comunidad modelo que pudiera resistir el colapso económico, el desastre medioambiental o el colapso social, y luego compartir esos modelos con otros que buscaran escapar de sistemas insostenibles. El primer año fue hermoso, recuerda Daniel con los ojos distantes. Desbrozamos la tierra respetuosamente, construimos estructuras con métodos sostenibles, establecimos jardines y sistemas de agua. Marcus hablaba constantemente de armonía con la naturaleza, de vivir con ligereza, de preservar en lugar de consumir. Pero hacia el otoño de 1973, la retórica de Marcus cambió. Empezó a hablar de amenazas externas, de la vigilancia gubernamental, de las comunidades alternativas, de la necesidad de seguridad y secretismo. Las reuniones mensuales del colectivo, que antes eran debates sobre técnicas agrícolas y proyectos de construcción, se centraron cada vez más en estrategias defensivas y protocolos de aislamiento. Fue entonces cuando empezó la construcción subterránea, cuenta Daniel con tranquilidad. Marcus nos convenció de que las estructuras de superficie nos hacían vulnerables, de que la verdadera sostenibilidad requería protección tanto frente a los desastres naturales como frente a las amenazas humanas. Trajo a contratistas profesionales que construyeron sistemas de búnkeres e instalaciones de almacenamiento bajo la tierra vegetal. El círculo de enseñanza que mencionó Eustace era nuestro espacio de reunión, pero bajo él había un sistema de refugios diseñado para albergarnos a los 40 hasta 6 meses sin acceso a la superficie. Eustace sintió que se le apretaba el estómago. ¿Para qué necesitas ese tipo de refugio en estas montañas? La risa de Daniel era amarga. Esa es la pregunta que algunos empezamos a hacernos por 74, las respuestas de Marcus se volvieron más vagas, más paranoicas. Habló de guerra nuclear, de colapso medioambiental, de revolución social, que convertiría a las comunidades rurales en objetivo de los desesperados refugiados de las ciudades. Y poco a poco el colectivo dejó de ser de sostenibilidad para convertirse en de supervivencia. No de vivir en armonía con la naturaleza, sino de esconderse de amenazas que Marcus insistía en que eran inminentes. El punto de inflexión llegó en el invierno de 1975, Marcus anunció que el colectivo se aislaría por completo. No más viajes a la ciudad, ningún contacto con el mundo exterior, una prueba de 6 meses de aislamiento total para poner a prueba su preparación. Varios miembros se opusieron, entre ellos Daniel, alegando que el objetivo de su proyecto era crear un modelo de vida sostenible que pudiera integrarse en la sociedad en general en lugar de aislarse de ella. La respuesta de Marcus fue rápida y brutal. A los que cuestionaban el proyecto se les tachaba de débiles, comprometidos y peligrosos para la seguridad del colectivo. 3 personas que se resistieron demasiado entre ellas. Daniel fueron trasladadas a lo que los blueprints habían llamado barracones de aislamiento, pequeñas celdas subterráneas donde se les retenía para que reflexionaran y se reintegraran. Estuve 3 semanas bajo tierra, dijo Daniel. Ahora le temblaban las manos. Sin luz natural, con una alimentación mínima, diciéndome constantemente que ponía en peligro a todo el mundo con mis dudas. Cuando por fin me trajeron, el colectivo se había transformado. La gente iba armada, había turnos de guardia, y Marcus celebraba reuniones en las que hablaba de que el colectivo era la mejor oportunidad de supervivencia de la humanidad, de cómo podríamos necesitar defender nuestros recursos frente a los forasteros cuando llegara el colapso. Entonces me di cuenta de que no estábamos construyendo una comunidad sostenible. Estábamos construyendo un recinto armado dirigido por un hombre cuyo idealismo había cuajado en algo peligroso. Daniel escapó en marzo de 76, literalmente escapando, escabulléndose durante una noche en la que la seguridad estaba centrada en otro lugar y caminando 12 millas hasta la ciudad más cercana. No fue el único. Durante las semanas siguientes otros huyeron, cada uno con historias de creciente paranoia de almacenamiento de armas de Marcus, hablando de la necesaria purificación de miembros que no estaban lo suficientemente comprometidos. En abril, según Daniel, tal vez quedaban 15 personas, los verdaderos creyentes,
los que estaban demasiado comprometidos o tenían demasiado miedo para irse. Entonces, en mayo, alguien llamó a las autoridades, dijo Daniel. No sé quién. Quizá un familiar que no tenía noticias de su hijo. Quizá un antiguo miembro preocupado por la gente que seguía allí. La policía estatal acudió con agentes federales, la DEA, la ATF, etc. Despejaron la propiedad y detuvieron a Marcus por posesión de armas, pero cuando llegaron la mayoría de los demás se habían dispersado. Las instalaciones subterráneas fueron desmanteladas bajo supervisión federal, todo fue retirado o destruido, y a todos los que habían formado parte del colectivo, miembros y autoridades por igual, se les instó encarecidamente a no volver a hablar de ello. Eustace guardó un silencio atónito procesando las implicaciones. ¿Por qué el secretismo, si solo era una comuna que salió mal? ¿Por qué el encubrimiento? La expresión de Daniel se ensombreció. Por lo que encontraron en los búnkeres más profundos, los que Marcus había construido sin decírselo ni siquiera a la mayoría de los miembros del colectivo. Armas sí, pero también pruebas de que Marcus había estado planeando algo más allá de la defensa. Documentos en los que se esbozaban ataques a instalaciones gubernamentales, planes para provocar fallos en las infraestructuras, manifiestos sobre la aceleración del colapso para justificar la existencia del colectivo. Las autoridades no querían que eso se hiciera público, no querían que a otros revolucionarios se les ocurrieran ideas, así que lo hicieron desaparecer todo en silencio, arrasaron las estructuras subterráneas, rellenaron los búnkeres y cedieron toda la propiedad para que pareciera imperturbable. Luego la vendieron barata a alguien que sabían que nunca la desarrollaría, alguien que la mantendría vacía y en silencio. Hasta que la compré, yo, dijo Eustace en voz baja. Daniel asintió. Hasta que la compraste y construiste tu propia visión justo encima de la pesadilla enterrada de Marcus. Se inclinó hacia adelante con expresión intensa. Lo que necesito que entiendas es que la tierra en sí no está maldita ni es maligna. La ideología que nos corrompió ocurrió en nuestras cabezas, no en el suelo. Pero si todavía hay pruebas ahí abajo, si la limpieza federal no fue tan completa como afirmaban, tienes que estar preparado para lo que eso podría significar para todo lo que has construido. Mientras Eustace conducía de vuelta a la isla de la Tortuga, con la advertencia final de Daniel resonando en su mente, comprendió que su descubrimiento ya no era solo historia personal. Se trataba de una crisis que amenazaba todos los cimientos del trabajo de su vida, su reputación y la seguridad de todos los que acudían a sus tierras. Porque si realmente seguía habiendo búnkeres bajo la isla de la Tortuga, armas, o documentos, o pruebas de los planes de Marcus, las consecuencias de ese descubrimiento se extenderían mucho más allá de la capacidad de Eustace para controlar lo que hay bajo el círculo de enseñanza. La excavación comenzó al amanecer del 15 de noviembre con Eustace y 3 amigos de confianza que le habían ayudado a construir las estructuras originales de la isla de la Tortuga. Solo les había explicado que había descubierto indicios de una construcción anterior y que necesitaba investigar antes de que el invierno hiciera imposible excavar. Lo que no les dijo, al menos al principio, fue lo que sospechaba que podrían encontrar. El círculo de enseñanza era un espacio sagrado para Eustace, el corazón geográfico y filosófico de todo lo que había construido. La idea de excavar allí parecía una violación, pero la advertencia de Daniel había dejado claro que la ignorancia ya no era una opción. Empezaron por el centro del círculo, retirando las piedras cuidadosamente colocadas y el pozo de fuego que Eustace había construido 2 décadas antes. 1 metro más abajo chocaron con algo que hizo que todos se detuvieran. Hormigón. Una losa reforzada que no tenía razón de ser bajo lo que se suponía que era bosque virgen cuando Eustace urbanizó la propiedad por primera vez. Utilizando martillos neumáticos y palancas, se abrieron paso con cuidado, revelando un vacío debajo, una cavidad que exhalaba aire frío y viciado, que no había circulado en décadas. Eustace descendió primero, bajando por la abertura con una linterna frontal y una cuerda, con el corazón latiéndole con una mezcla de excitación arqueológica y pavor existencial. Lo que encontró era exactamente lo que Daniel había descrito, y en cierto modo peor por ser real y no teórico. Un sistema de búnkeres sorprendentemente intacto que se extendía en múltiples direcciones desde el pozo central.
La cámara principal tenía unos 40 pies cuadrados, paredes de hormigón, reforzadas con acero, techos sostenidos por vigas industriales, y en todo el espacio se conservaban inquietantes pruebas de los últimos días del colectivo. El búnker había sido diseñado para una ocupación a largo plazo. A lo largo de una pared había una hilera de literas, quizá 20 en total, con taquillas para guardar los pies aún colocadas junto a ellas. Un sistema de almacenamiento de agua conectado a lo que Eustace reconoció como el manantial subterráneo que alimentaba el suministro de agua de su propiedad. Y lo más inquietante, una pequeña armería ahora vacía, pero con soportes de montaje en las paredes y depósitos de munición claramente visibles que mostraban dónde se habían guardado las armas antes de que los agentes federales las retiraran. Pero fue el otro extremo del búnker lo que heló la sangre de Eustace. Una cámara más pequeña separada del espacio principal por una puerta reforzada que permanecía parcialmente abierta, revelando lo que Daniel había llamado las habitaciones de aislamiento. 4 celdas diminutas, cada una de unos 2 metros por 2 metros, con literas de metal atornilladas a suelos de hormigón y ranuras en las puertas para pasar la comida. La crueldad psicológica del diseño era obvia. Eran espacios destinados a quebrantar a la gente, a castigar la duda, a imponer la conformidad mediante la privación sensorial y el aislamiento. Eustace estaba de pie en una de las celdas, sintiendo el peso de lo que había ocurrido aquí, imaginando a Daniel y a otros encerrados en esta oscuridad, mientras la ideología paranoica de Marcus consumía al colectivo de arriba. Y entonces vio algo que le hizo llamar a sus amigos para que bajaran cámaras y equipos de documentación. Arañadas en el muro de hormigón, apenas visibles pero inconfundibles, había palabras, nombres, fechas, mensajes de personas que habían estado retenidas aquí. Intentó salir abril 12, Marcus dice que estoy comprometida. Llevo aquí 6 días. Empiezo a creer que quizá yo sea el problema. Si encuentras esto, dile a mi familia que siento haberles metido en esto. Los mensajes eran testimonios de tortura psicológica, pruebas de lo que ocurre cuando el idealismo se convierte en autoritarismo, cuando una comunidad organizada en torno a valores compartidos se convierte en una secta controlada por un liderazgo paranoico. Eustace documentó cada palabra. Fotografió las paredes. Comprendió que estos mensajes eran pruebas históricas que exigían preservación y respeto, incluso cuando su existencia complicaba todo lo que había construido en esta tierra. Su exploración continuó a mayor profundidad, siguiendo pasillos que se ramificaban desde la cámara principal hacia zonas de almacenamiento, salas mecánicas que albergaban generadores y sistemas de ventilación, y finalmente hacia un espacio que Daniel no había conocido o que había decidido no mencionar. Una pequeña oficina sellada tras una puerta que había que forzar, que contenía archivadores y un escritorio. El papel del interior se había deteriorado, pero aún era parcialmente legible, y lo que Eustace encontró allí transformó su comprensión de los últimos días del colectivo de tragedia en algo mucho más siniestro. Los documentos eran archivos privados de Marcus, su material de planificación, sus manifiestos. Detallaban no solo los preparativos defensivos, sino también las estrategias ofensivas, planes detallados para sabotear la infraestructura eléctrica, provocar fallos en la cadena de suministro, crear el colapso que Marcus creía necesario para justificar la existencia del colectivo y demostrar que su ideología era correcta. Había listas de objetivos, instalaciones gubernamentales y oficinas corporativas que Marcus había identificado como vulnerables líneas de tiempo que mostraban la coordinación con otros grupos radicales, y lo más escalofriante, una entrada final fechada el 76 de abril, pocas semanas antes de la redada federal, donde Marcus escribió: «Si no nos dejan salvar a la humanidad con el ejemplo, la salvaremos por la fuerza». La supervivencia del colectivo justifica cualquier acción. Los débiles han sido purgados, los fieles permanecen, y cuando la civilización caiga, estaremos listos para reconstruir desde las cenizas que ayudamos a crear. Eustace estaba sentado en aquella oficina subterránea, leyendo con un faro, sintiendo todo el peso de lo que había sido la isla de la Tortuga,
antes de que él hubiera imaginado construir aquí su escuela de habilidades primitivas. No se trataba simplemente de una comuna fracasada o de un grupo de supervivencia que había ido demasiado lejos. Se trataba de una célula de terrorismo doméstico en fase de formación detenida únicamente por la intervención de las autoridades que habían recibido un soplo y actuado con la rapidez suficiente para impedir lo que Marcus había estado planeando, y durante 40 años estas pruebas habían permanecido enterradas a la espera de ser descubiertas por alguien que había construido el propósito de toda su vida directamente sobre ellas. Cuando Eustace salió por fin del búnker, sus amigos vieron inmediatamente que algo profundo había cambiado. Su rostro tenía el peso de alguien que ha descendido a un inframundo metafórico y ha regresado cambiado. «Tenemos que volver a sellar esto», dijo en voz baja. «Documentarlo todo primero, fotografiar cada detalle, pero luego sellarlo y contactar con las autoridades. No se trata de una historia que podamos enterrar y olvidar, sino de pruebas que requieren un tratamiento adecuado». Pero incluso mientras hablaba Eustace, sabía que un tratamiento adecuado significaría sacar a la luz la historia secreta de Turtle Island, lo que provocaría un escrutinio y una investigación que podrían poner en peligro todo lo que había construido, todos los programas que dirigía y todos los alumnos a los que enseñaba. La pregunta que le consumía mientras documentaban cuidadosamente el búnker antes de sellarlo de nuevo era devastadora en su sencillez. ¿Cómo se construye un legado auténtico en una tierra que arrastra este tipo de sombras y puede la enseñanza sobre la vida primitiva y la conexión con la naturaleza sobrevivir a la revelación de que el terreno sagrado del maestro fue en su día un lugar de entrenamiento para revolucionarios armados cuyo idealismo se había transformado en algo monstruoso? La crisis de propósito de Eustace. La semana siguiente al descubrimiento del búnker se convirtió en la más dura de la vida adulta de Eustace Conway, lo cual era mucho decir para un hombre que había sobrevivido a emergencias en la naturaleza, construido una institución educativa de la nada y soportado la pérdida de Preston Roberts. Aquellos retos, por dolorosos que fueran, habían ofrecido respuestas claras. Las catástrofes naturales exigían resistencia física. La construcción requería habilidad y paciencia. El duelo seguía un camino reconocible. Esto era diferente. La filosofía de Eustace, el mensaje que había transmitido a miles de estudiantes, se basaba en la conexión auténtica con la tierra y la historia. La isla de la Tortuga debía ser un refugio contra la corrupción moderna, un lugar donde la gente pudiera volver a conectar con las verdades más antiguas sobre la autosuficiencia y la relación humana con la naturaleza. Pero el descubrimiento bajo el círculo de enseñanza complicó esa promesa. ¿Hasta qué punto era auténtica esa conexión cuando la propia tierra arrastraba un pasado oculto que él nunca había conocido? ¿Cómo podía hablar de cimientos sólidos cuando los suyos descansaban sobre un búnker enterrado construido por extremistas? La crisis se intensificó cuando los padres de los alumnos matriculados empezaron a recibir llamadas de un periodista que se había enterado del descubrimiento. Las preguntas eran agudas e inquietantes. Sabían que el terreno había albergado en el pasado un complejo de supervivencia. Sabían que los agentes federales lo habían allanado décadas antes. ¿Qué les parecía que sus hijos se entrenaran en una propiedad vinculada a la violencia y la paranoia? Las llamadas desataron un temor inmediato. 3 familias retiraron a sus hijos de inmediato. Otras exigieron reuniones y explicaciones. Eustace respondió convocando una reunión de emergencia en el círculo de enseñanza situado sobre el mismo espacio que había ocultado el búnker. Habló abiertamente a alumnos y padres explicando lo que había encontrado, los planos, el colectivo y el descenso de Marcus al extremismo. Admitió que la isla de la Tortuga se había construido sin saberlo sobre algo oscuro, pero argumentó que la tierra en sí no heredaba la ideología. «El suelo y el agua pueden estar contaminados», dijo. «Pero el miedo y el fanatismo pertenecen a las personas, no a los lugares». El discurso fue crudo y profundamente sincero, el tipo de momento que había definido durante mucho tiempo la enseñanza de Eustace. Sin embargo, podía ver incertidumbre en los rostros que le rodeaban. La confianza, una vez sacudida, no volvió del todo. 2 familias más se retiraron ese mismo día. Otras se quedaron, pero con cautela, observando a ver qué pasaba después.
La atención de los medios de comunicación aumentó cuando la productora de Mountain Men se enteró del descubrimiento. El programa había construido la imagen pública de Eustace sobre la autenticidad y la resistencia de principios a los excesos modernos. La historia oculta bajo la isla Tortuga amenazaba con poner patas arriba esa narrativa. Los ejecutivos debatieron si revelarlo crearía una televisión convincente o destruiría la confianza que los telespectadores habían construido durante años. Eustace no dejó lugar a compromisos e insistió en que se contara toda la verdad. Si su reputación se resentía, aceptaba ese coste. Argumentaba que la honradez importaba más que mantener una imagen limpia. La cadena aceptó un episodio especial que documentara el descubrimiento y sus consecuencias a sabiendas de que la decisión entrañaba riesgos para todos los implicados. Al mismo tiempo reapareció la agencia gubernamental sobre la que Daniel había advertido. Los agentes federales llegaron a la isla de la Tortuga respetuosos pero firmes, solicitando acceso al búnker y a los materiales recuperados. Confirmaron que conocían el lugar y que la limpieza original en 1976 se había dado por concluida. Su presencia volvió a cambiar el ambiente. La isla de la Tortuga ya no parecía un santuario, parecía un lugar de investigación. Pero la crisis más profunda era interna. Una noche a última hora, solo en su camarote, Eustace escribió en su diario con una incertidumbre poco habitual. Cuestionó la creencia de que retirarse a la naturaleza podía proteger a la gente de la corrupción. El búnker bajo su círculo de enseñanza demostró que el miedo y el control viajaban con los humanos dondequiera que fueran. Marcus había empezado con ideales no muy distintos de los suyos, y esos ideales se habían torcido hasta convertirse en algo peligroso. Eustace se preguntaba qué separaba la convicción de la obsesión, el liderazgo de la dominación, la visión de la paranoia. Esas preguntas no tenían respuestas fáciles. A medida que noviembre se convertía en diciembre, las inscripciones disminuían, los partidarios dudaban, y el escrutinio se intensificaba. Eustace se enfrentó a una verdad más inquietante que cualquier amenaza del desierto. Construir algo significativo no lo protegía del colapso. La intención auténtica no garantizaba resultados morales. Y a veces la tierra que amamos encierra sombras que no pueden borrarse, solo enfrentarse por mucha luz que intentemos aportarles. Herencia de sombras. A medida que el invierno se asentaba sobre la isla de la Tortuga y la crisis inmediata empezaba a estabilizarse en una nueva e incómoda normalidad, Eustace se encontró recorriendo la propiedad a horas intempestivas, observando los puntos de referencia familiares a través de una comprensión fundamentalmente alterada. Cada estructura, cada sendero, cada espacio sagrado que había creado, cargaba ahora con un peso invisible. El conocimiento de que otra persona había intentado construir su visión aquí antes que él y había fracasado catastróficamente. Pero poco a poco, a través del largo proceso de documentación e investigación federal y dolorosas conversaciones, Eustace empezó a encontrar su camino hacia una comprensión más matizada. Lo que ocurrió en la isla de la Tortuga en las 70s era real, era oscuro, era un cuento con moraleja sobre la ideología desligada de la humildad y la responsabilidad, pero también era un proyecto fundamentalmente diferente de lo que él había construido. Marcus había dirigido un sistema cerrado, una estructura autoritaria que castigaba la duda y exigía un compromiso absoluto. Eustace había construido un modelo educativo abierto al cuestionamiento diseñado para enseñar habilidades en lugar de imponer ideologías en constante evolución basada en la retroalimentación y la reflexión. La diferencia importaba. No borró la sombra, no hizo desaparecer el búnker, pero proporcionó un contexto que permitió a Eustace distinguir su obra de lo que había hecho antes. No estaba repitiendo los errores de Marcus porque había construido algo fundamentalmente diferente en cuanto a propósito y estructura. La investigación federal concluyó a principios de diciembre con noticias tranquilizadoras. La limpieza de 1976 había sido exhaustiva. No quedaban armas, ni materiales peligrosos, ni artefactos explosivos sin detonar. El sistema de búnkeres era estructuralmente sólido, pero estaba vacío de cualquier cosa peligrosa más allá del testimonio histórico.
Los agentes recomendaron sellar y documentar permanentemente el espacio con fines históricos, y Eustace aceptó de inmediato. Pero la cuestión más importante seguía siendo qué parte de esta historia debía hacerse pública. Tras semanas de reflexión y consultas con historiadores, educadores y ancianos indígenas, cuya perspectiva respetaba profundamente Eustace, llegó a una decisión que equilibraba valores contrapuestos. La isla de la Tortuga reconocería su historia completa. Una instalación permanente cerca del círculo de enseñanza explicaría lo que había existido debajo, lo que ocurrió en las 70s, y por qué comprender esa oscuridad era importante para cualquiera que aprendiera sobre comunidades intencionales y vida primitiva. El búnker permanecería sellado, pero su existencia ya no sería secreta. Estudiantes y visitantes sabrían que pisaban una tierra que había sido testigo tanto del fracaso humano como de la resistencia humana, tanto de la corrupción ideológica como de los intentos de curación. La decisión le costó a Eustace más matrículas, más apoyo, más credibilidad entre la gente que quería que su primitiva educación viva no estuviera contaminada por una historia complicada. Pero también atrajo a nuevos estudiantes, gente interesada específicamente en aprender de alguien dispuesto a enfrentarse a verdades difíciles, en lugar de ocultarlas, gente que entendía que la auténtica educación exige reconocer la oscuridad junto a la luz. A finales de diciembre, a medida que el año se acababa, y Eustace se preparaba para el episodio especial de Mountain Men, que documentaría su descubrimiento para millones de espectadores, había alcanzado una especie de paz con lo que había encontrado. No comodidad, no resolución, sino la aceptación de que la construcción de un legado significativo requiere heredar sombras junto con la luz, requiere reconocer que ningún terreno es verdaderamente virgen, ninguna visión verdaderamente original, y que lo mejor que podemos hacer es aprender de los que vinieron antes, mientras nos negamos a repetir sus peores errores. Preston habría apreciado la complejidad, pensó Eustace, durante un paseo nocturno por la isla de la Tortuga cubierta de nieve. Y en el silencio de las montañas invernales, con el círculo de enseñanza enterrado bajo la nieve fresca y el búnker sellado bajo la tierra helada. Eustace Conway continuó la labor de enseñar, cambiado pero no roto, complicado, pero no derrotado, llevando adelante una visión que ahora reconocía su herencia, tanto de sueños como de pesadillas. Lo que Eustace Conway encontró bajo la isla de la Tortuga no era un tesoro ni un artefacto, era la verdad complicada e incómoda sobre lo que ocurre cuando el idealismo se vuelve hacia adentro y las comunidades se convierten en compuestos. El descubrimiento lo cambió todo, y nada revelando que la tierra a la que había dedicado su vida había sido el experimento fallido de otra persona antes de convertirse en la obra de su vida. Pero Eustace hizo lo que siempre había hecho: enfrentarse a la verdad, documentarla y seguir construyendo, demostrando que un legado auténtico exige reconocer las sombras que se esconden incluso bajo el suelo más sagrado.